Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta clase especial o particular de Matemática 1, que particularmente tiene que ver con la aplicación económica a la unidad de límites, en concreto lo que tiene que ver con la utilización del número E asociado a capitalización continua, ¿sí? Eh, bueno, vamos a tener una primera parte teórica donde Fede les va a desarrollar la parte de la propuesta teórica de cómo se llega a capitalización continua. Obviamente, primeramente va a ser una contextualización de este campo de conocimiento de la matemática para poder abordar finalmente a capitalización continua. Luego, en una segunda parte, voy a presentarles una serie de ejercicios que de alguna manera nos van a permitir utilizar la teoría desarrollada y, en definitiva, para ustedes va a ser lo que van a necesitar emplear para resolver ejercicios de este contenido, ¿sí? Como les manifesté previamente, tenemos este encuentro virtual, que es una clase que correspondería por programa la semana pasada, pero bueno, como ustedes tuvieron una serie de talleres con gente de matemática y de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? De propéutica, entonces no queríamos que perdieran este conocimiento. Así que bueno, los dejo con fe y bueno, como dijimos, si alguien tiene algún tipo de cuestión para ir planteando, activa su micrófono, pregunta la duda. Esto se está grabando, por lo tanto, después va a quedar la clase subida al aula junto con todos los materiales para que ustedes puedan volver a revisarlo, volver a recuperarlo y si hay algo que por ahí necesitan reforzar, puedan volver a mirar. Bien, perfecto. Gracias, Miguel, por la introducción. Bueno, chicos, gracias por estar. Esta es una clase que pretendo en estos tomarme un minuto para ubicarlos dónde están parados y por qué esta clase particularmente. La capitalización continua es un concepto que nosotros podemos aplicar porque nos viene como anillo al dedo para el tema del número, perdón, el límite especial del número E, ¿no? Ese límite especial que nos da por resultado E. Entonces, hay una aplicación económica sobre esta cuestión y justo nos queda en este momento para hacerla. Por eso la idea de capitalización. Además, hay un segundo objetivo detrás de tener esta clase a esta altura de la carrera. Primero que no van a tener matemática financiera hasta cuarto año, con lo cual una breve introducción a esta temática puede ser importante e interesante porque no la van a tener de acá a cuarto año. Sin embargo, van a ser temáticas que los van a estar atravesando y los van a estar acompañando, ¿sí? Durante los próximos años hasta cuarto en otras materias. Por ejemplo, el cálculo de intereses compuestos, ¿sí? Eh, es algo que también les va a tocar de cerca por ahí para calcular un interés en contabilidad, etcétera. Entonces, me parece que está bien igual tener una aproximación al contenido. Bueno, ¿qué es esto de capitalizar? Primero vamos a definir la capitalización, vamos a ver qué es capitalizar para llegar después a comprender el concepto de capitalización continua. ¿Sí? Para poder entender la capitalización continua, primero tengo que entender qué es la capitalización. Entonces, lo primero que vamos a decir de la capitalización es que la palabra en sí lo que intenta o lo que pretende decir es que se transforma en capital. ¿Qué cosa? Bueno, los intereses. Entonces, capitalizar implica hacer una colocación de un capital, ¿sí? Sometido al tiempo, ¿sí? Al paso del tiempo, y en ese tiempo ese capital va a generar un interés. Esa es la operación de capitalización. Entonces es una operación que nos lleva desde el presente, desde un capital inicial, hacia el futuro. ¿Sí? Entonces supónganse que tenemos 100 pesos hoy y queremos colocarlos en una inversión que nos rinde el 10% de interés anual. Esto se llama tasa, ¿sí? De interés. Y esto se va a llamar capital inicial porque es la colocación inicial. Entonces, si yo tengo este capital inicial de 100 hoy, y lo coloco a interés, al final voy a obtener algo que se llama capital final, que es igual, ¿sí? A la sumatoria de capital inicial más el interés que se produjo durante este periodo de tiempo. Como verán, y ya empezarán a darse cuenta, es una temática interesante e importante.
incluso de acá hasta cuarto año, que es cuando van a tener matemática financiera. Porque esto, ¿sí? Es importante ir comprendiéndolo desde el banco, ¿sí? Entonces, el capital inicial más el interés conforman lo que llamamos capital final. Y el capital final es el capital que va a estar al final del periodo bajo estudio. Esto, traducido en fórmulas, sería lo siguiente. El capital final al cabo de n periodos, ¿sí? Es igual al capital inicial más el interés que se hayan generado en esos n periodos, ¿sí? Donde el interés es igual a la tasa de interés multiplicada por el capital inicial. Una cuenta que cuando uno se los plantea en fórmula de esta manera, por ahí se quedan pensando, pero la cuenta la han hecho, ¿sí? Si uno sabe que una inversión rinde el 10% de interés sobre un capital de 100, saben que le dio 10 pesos de interés. ¿Qué cuenta hicieron? Bueno, 10%, que es 0,10, ¿sí? Porque 10 dividido 100 da 0,10, multiplicado por 100, eso me da 10. Y ese va a ser el interés. El interés planteado en valores monetarios, ¿sí? Entonces, el interés es siempre la tasa de interés multiplicado por el capital al inicio del periodo bajo estudio. En este caso, capital inicial, porque estoy acá al inicio y tengo un solo periodo. ¿Qué variables aparecen en todo este juego? La tasa de interés es una variable que tenemos que considerar. Los periodos de tiempo, n, ¿sí? Lo vamos a llamar n, por eso CF sub n, capital final al cabo de n periodos. El capital inicial, que lo vamos a llamar C sub 0, ¿sí? Y el monto o capital final, que es el CF, capital final, ¿sí? Esas son las variables que identificamos en las operaciones de capitalización. Bien, ahora los voy a llevar, ¿sí? Por algunas demostraciones para llegar a una fórmula de capitalización compuesta, ¿sí? Entonces, decíamos, capitalizar, ¿qué es? Bueno, transformar el interés anexionarlo, ¿sí? Transformarlo en un nuevo capital mediante una operación, ¿sí? Donde coloco un capital al inicio, produzco un interés porque ese capital está trabajando y obtengo un capital final al cierre. Ese capital final está integrado ahora por intereses más el capital inicial, y ahí está la capitalización del interés. Ahora, hay dos maneras de capitalizar. Uno es capitalización compuesta y la otra es la capitalización de interés simple. La capitalización compuesta quizás la han escuchado si siguen reels de finanzas, videos de finanzas, habrán escuchado hablar muchas veces de esto, ¿sí? En diferentes lugares, y no tiene nada, o tiene que ver en realidad, vamos a decirlo por la positiva, con la acumulación de intereses, ¿sí? Que va produciendo ese capital al inicio, y esa acumulación de intereses, junto con el capital que coloqué inicialmente, los vuelvo a colocar a interés por un nuevo periodo, ¿sí? Generando un interés sobre lo que originalmente era capital inicial más el interés, ¿sí? Entonces, ahora tengo capital inicial más intereses de varios periodos y lo vuelvo a imponer y a colocar, ¿sí? Durante otro periodo de tiempo. Entonces, la capitalización compuesta, en definitiva, es una forma de capitalizar donde tengo en cuenta, para calcular el nuevo interés, tengo en cuenta el interés del periodo anterior. Es decir, se va calculando, se va acumulando el interés y voy calculando intereses sobre los intereses, ¿sí? Y ahora me van a entender un poco mejor con el ejemplo. Supónganse que tengo un capital inicial de 100, que lo ven acá a la izquierda arriba, C sub 0 igual a 100. La tasa de interés es 10%, es decir, 0,10. Es lo mismo, 10% es 10 dividido 100. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Que el interés generado en el periodo n va a ser igual a ¿qué? A la tasa de interés, ¿sí? Que en este caso es 0,10, multiplicado por el capital final producido al inicio del periodo o al final del periodo anterior, n-1, ¿ven? CF n-1, es decir, el capital final del periodo anterior. Claro, lo que estoy diciendo es que si voy a calcular el interés del periodo 1, ¿sí? Tengo que tener en cuenta para calcular el interés acá, el capital final que se acumuló hasta acá, ¿sí? Si voy a calcular el interés que se genera durante el periodo 2, tengo que tener en cuenta el capital final del periodo anterior, del 1, ¿sí? Que se acumuló bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el capital final del periodo n, en definitiva, va a ser igual al capital inicial más el interés que se produjo durante ese periodo. Ejemplo,
C sub 0 es 100, dijimos. La tasa de interés es 10%. Por lo tanto, el capital final al cabo del primer periodo va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser el capital final al cabo del primer periodo? ¿Los leo o los escucho? A ver, ¿los tengo o no los tengo? Ahí están diciendo en el 110. chat 110. Correcto, gracias. Muy bien, exacto, 110. Porque tengo interés del periodo uno va a ser 0,10%, que es el capital inicial. ¿Sí? Si sumo el interés más el capital inicial, ¿sí? Me va a dar CF1, que es igual a 100 más 10, y eso me da 110. Correcto, bien, me están siguiendo. De esa manera me aseguro que me siguen. Vamos a calcular el interés del periodo 2. ¿Y el interés del periodo 2 cómo se calcula? La tasa de interés multiplicado ¿por qué? Por el capital. ¿Sí? Por el capital que obtuve, el capital final que obtuve al final, ¿sí? Del periodo anterior. Por eso sub n menos 1. Es decir, el capital generado al final del periodo anterior. ¿Sí? ¿Cuánto era el capital generado al final del periodo 1? CF1, que era 110. Entonces, fíjense que acá para calcular el interés del periodo 2 estoy aplicando la tasa de interés sobre el capital inicial más todos los intereses que se vayan generando previamente. En definitiva, voy a calcular el interés del periodo 2 contiene, ¿sí? Un interés que está calculado sobre los intereses que también se produjeron en el periodo 1. Por eso decimos que es el interés del interés, la capitalización compuesta. ¿Sí? Entonces, acá en este segundo periodo voy a obtener un capital final CF sub 2 que va a ser igual a qué? Al interés, perdón, al capital final del periodo anterior, ¿sí? Más el interés que se produjo en este segundo periodo. Y ahí van viendo cómo se empieza a acumular esto, ¿no? Porque CF sub 2 ahora me da 121. Entonces fíjate que tenía 100 al principio, al Esto cabo que del primer pasó entre periodo. de Sí, practicar Fabricio. a ellos. Ay, no lo vi. Ah, tenemos, ahí está. Bien, entonces, tenemos 100 de capital inicial, al final del primer periodo tengo 110, ¿sí? Y al final del segundo periodo tengo 121. Ya empiezan a observar que el crecimiento no es lineal. ¿Qué quiero decir con esto que no es lineal? Que no va de 10 en 10 el crecimiento del capital, sino que va incrementándose exponencialmente, porque primero incrementa, ¿sí? De 100 a 110, aumenta en 10, después aumenta en 11, y después va a aumentar en más de 11, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, si yo quisiera, lo que yo voy a plantear ahora es, o lo que voy a intentar lograr es la definición de la fórmula de la capitalización compuesta, basado en este ejemplo, lo que ahora lo van a entender mejor. Entonces, yo tengo que el interés del periodo 1 es la tasa de interés multiplicado por el capital inicial, ¿sí? Que es 100. El interés del periodo 2 es la tasa multiplicado por el capital final, ¿sí? Del periodo 1. O, si quieren, el C sub 0 de este periodo, ¿sí? El inicio, el capital que está al inicio. Yo estoy calculando el interés que se produjo durante este periodo que marco con la flecha del mouse, ¿sí? Ahora, para calcular el interés de este periodo tengo que tener en cuenta el capital final del periodo 1, que es este que está acá, que coincide con el capital inicial del periodo 2, ¿sí? Entonces, por eso, para calcular el interés del periodo 2, aplico la tasa de interés multiplicado por el capital final al cabo del primer periodo. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el capital final al cabo del primer periodo, tengo CF sub 1 más que es igual al capital inicial más el interés, ¿sí? Donde el interés es igual a ¿qué? A I por C sub 0, ¿sí? Porque esta I, que es la ecuación que ustedes se encuentran acá, yo la puedo integrar a esta nueva ecuación de esta manera. Entonces me queda que CF sub 1 es igual al capital inicial más la tasa de interés multiplicado por el capital inicial. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahí si tengo capital inicial en ambos términos? Lo que puedo hacer es sacar factor común, capital inicial. Entonces me queda CF sub 1 igual a capital inicial por, paréntesis, 1 más I, que es la tasa de interés. ¿Sí? Paréntesis.
para la explicación. Lo que yo estoy haciendo es una demostración para que ustedes me puedan seguir después, ¿sí? No es que le vamos a pedir esta demostración en un examen, ¿sí? No es tema de la materia. Sí es tema de la materia la capitalización continua. Entonces, para llegar a capitalización continua, tienen que más o menos seguirme en este razonamiento, ¿sí? Por eso lo estoy explicando. Bien. Vamos a calcular el capital final al cabo del segundo periodo. Es igual a ¿qué? Al capital final del primer periodo más el interés que se generó en el segundo periodo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente desarrollo. El capital final al cabo del segundo periodo es igual al capital final al cabo del primer periodo, más la tasa de interés por el capital final al cabo del primer periodo, que es la colocación que está al inicio del segundo periodo. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Tengo CF sub 1 en el primer término. Tengo CF sub 1 en el segundo término. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, sacar factor común CF sub 1. Entonces me queda que CF sub 2 es igual a CF sub 1 por 1 más I, nuevamente. Ahora, CF sub 1 lo conozco. Porque ¿de dónde viene ese F sub 1? Lo tengo acá en rojo, ¿ven? Entonces, como esto está en rojo, es lo mismo, quiere decir que C sub 0 por 1 más I lo podría reemplazar por CF sub 1. Entonces, hacemos eso. Decimos que CF sub 2 va a ser igual a, y donde está CF sub 1, coloco todo esto que está acá. C sub 0 por 1 más I. Y me queda este 1 más I, ¿sí? Que lo vengo arrastrando de antes. Entonces, en definitiva, ¿qué me quedo acá? Que el capital final en cabo del segundo periodo es igual a, si saco, miren, tengo 1 más i y tengo 1 más i. 1 más i por 1 más i, 1 más i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en definitiva, fíjense que el capital final logrado al cabo del segundo periodo es igual al capital inicial por 1 más i elevado al cuadrado. ¿Sí? De esta manera uno podría deducir, y podríamos seguir haciendo esta cuenta infinitamente, hasta llegar a lo siguiente, ¿sí? Que el capital final al cabo de n periodos, el que ustedes elijan, el que quieran, va a ser igual al capital inicial por 1 más i elevado a la n. Porque sí, fíjense que acá cuando pongo CF sub 1, acá lo tengo elevado a la 1, este producto, ¿sí? Este factor. Cuando acá tengo CF sub 2, acá lo tengo elevado a la 2. A este binomio, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces ya sé que si este es CF sub n, esto va a estar elevado a la n. Y siempre va a estar todo expresado en función de ese capital inicial que es el que colocaste al inicio de la inversión. ¿Sí? Entonces logramos que esté C sub 0 siempre presente. Bien. ¿Hasta acá se entiende? ¿Me pudieron seguir en el razonamiento, en la demostración, las cuentas que hicimos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se trabó en algo? Ahí están respondiendo todos que sí, Fede. O la Perfecto. mayoría, Cualquier por lo cosa, menos. cualquier cosa me detienen, ¿sí? Porque es importante que sigan cómo llegamos a esta fórmula. Esta es la fórmula que nos interesa. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a ver que uno podría capitalizar subperiódicamente. Para poder llegar al concepto de capitalización continua, ¿sí? Tengo que explicarles antes el concepto de capitalización subperiódica. ¿Qué es la capitalización subperiódica? Bueno, antes hablamos de que n eran los periodos. ¿Se acuerdan cuando definimos las variables? Voy para atrás, voy para atrás. ¿Ven que dice variables a considerar? Tasa de interés, periodos, n. Periodos, dice acá. Ahora yo les propongo que analicemos qué es capitalizar subperiódicamente. Es decir, si es subperiódicamente, quiere decir que a cada periodo, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a partir en subperiodos, en partecitas, en pedacitos. Entonces, si este es un periodo, la flecha entera, de punta a punta, y yo lo parto acá a la mitad, ven que hay un rectángulo acá azul, bueno, si lo parto a la mitad, genero dos subperiodos. Un periodo tiene dos subperiodos. Si quieren, tómenlo así. Un año tiene 4 estaciones. Cada estación es un subperiodo, ¿sí? Que dura 3 meses. ¿Está? Bien.
Entonces, en este caso, el subperiodo lo vamos a denominar con la letra M. M. Y vamos a decir que acá el subperiodo es 2. ¿Por qué? Porque el periodo está partido en dos partes. ¿Sí? ¿Se entiende también esto? Es importante que me sigan. ¿Sí? Si no, no me van a entender la parte final. Ahí te leo, Enzo. Por ejemplo, un periodo de un año, ¿sí? 6 meses sería un subperiodo, tal cual, Enzo. Si lo dividís en 3 subperiodos al año, te van a quedar 3 cuatrimestres, es decir, periodos de 4 meses. ¿Se entiende, Enzo? Si partís el año en 12 subperiodos, te van a quedar subperiodos de ¿cuánto? Repito, les pregunto a todos. Si parto el año en 12 subperiodos, cada subperiodo, ¿a qué tiempo va a ser equivalente? A un mes, correcto. Bien, o sea que está. Gracias, Rocío, Facundo, Luis, etcétera. Muy bien, bien. Perfecto. Entonces, supónganse que tengo 100. El capital inicial nuestro siempre va a ser 100. La tasa también, 10%, la misma, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar inversión estos 100, ¿sí? Voy a colocar inversión estos 100. Pero durante este primer subperiodo, es decir, los primeros 6 meses, si quieren, si esto fuera un año. ¿Sí? Ahora, la tasa del 10% hace referencia ¿a qué? ¿Al subperiodo o al periodo? Según los ejemplos que nosotros venimos arrastrando. ¿Qué piensan? Este 10% que dice acá, bueno, anual dice, te debería decir periódica, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Al periodo hace referencia, ¿sí? Este 10% hace referencia al periodo. Pero yo quiero calcular el interés generado en el primer subperiodo. Entonces, busquemos una tasa proporcional a esos 6 meses. ¿Qué se les ocurre? 5%, William, gracias. Sí, Micaela, había contestado bien el periodo. Exacto, William Francisco. Exactamente. La partimos en dos, 5%. Eso es lo que vamos a hacer con la tasa. ¿Sí? Bien. La tasa proporcional para este subperíodo, ¿sí? Va a ser igual a I, que es la tasa periódica, en este caso, en el ejemplo anual, ¿sí? Pero el periodo puede ser cualquier eh, orden temporal, ¿sí? La tasa periódica la voy a partir, la voy a dividir en m subperiodos. Por lo tanto, 0,10 lo voy a dividir en 2, porque acá tengo 2 subperiodos. Por lo tanto, encuentro una tasa que es del 0,05, equivalente al 5%, que es lo mismo. ¿Está? Esto está expresado en tanto por 1, esto está expresado en tanto por ciento. Bien. Entonces, este 5% va a servir para aplicarlo al primer periodo y al segundo. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo calculo el interés generado al cabo del primer subperiodo y me da 105. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Les pregunto, ¿qué capital final creen que se va a lograr al final de este primer periodo si capitalizo subperiódicamente 2 veces? Les tiro opciones. Menos de 110, 110 o más de 110. ¿Por qué? Menos. Menos de 110 dice, no sé cómo te llamas, dice Motorola. Así que te voy a llamar Motorola. Motorola dice menos de 110. Más de 110 dice Facundo. ¿Por qué Facu? Rocío, ¿por qué? Alguien que me explique por qué más de 110. ¿O por qué no 110? Bien, Antonella dice 110,25. ¿Por qué no 110? La respuesta correcta es 110,25. Bien. ¿Por qué no 110? Porque para calcular el interés de este segundo periodo, no tengo en cuenta los 100 iniciales. ¿Cuál tengo en cuenta? Los 105. Este es mi nuevo capital de partida. ¿Sí? Este es el CF, si quieren, el capital final al cabo del primer subperiodo. Y este es el que voy a tener en cuenta. Este es el que voy a poner a colocar en el banco nuevamente a inversión. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar 110,25. Bien, o sea que me vienen siguiendo excelentemente. Porque el capital inicial del subperiodo 2
es el final de su periodo 1. Correcto, Sole. Porque capital de partida es diferente, dice Santi. Es correcto. Facundo dice el 5% de 105. Claro. Estoy calculando el interés sobre este capital que se formó acá. Y de esta manera van viendo que esto va a ir creciendo exponencialmente. Bien. Entonces, ya entendieron lo que es la capitalización subperiódica. ¿En qué consiste? En agarrar el periodo, ¿sí?, con su respectiva tasa de interés, que siempre es periódica, y partirlo en subperiodos buscando la tasa proporcional, que se obtiene dividiendo la tasa periódica dividido m subperiodos. Bien. Fórmula utilizada para la capitalización subperiódica, entonces. Capitalización compuesta, ¿sí? Es la siguiente. El capital final, generado al cabo de n periodos, n son periodos, es igual al capital inicial. Esto viene de la fórmula que nosotros arrastramos de capitalización compuesta, que les demostré, por 1 más la tasa de interés. ¿Qué la vamos a hacer esta tasa de interés? La vamos a partir en m subperiodos. Y lo vamos a elevar a la n periodos, pero también subdividido por la cantidad de subperiodos. Por ejemplo, si n son años, ¿sí?, y los subperiodos son meses, ¿sí?, si yo voy a partir, por ejemplo, voy a calcular el interés generado al cabo de 2 años, es decir, n es 2, pero voy a calcular, voy a capitalizar ¿cómo? Subperiódicamente. ¿De qué manera? Mensual. Entonces, voy a tener que dividir la tasa por m para encontrar la tasa proporcional. Y a su vez tengo que, no solamente n va a ser 2 acá arriba, sino que tengo que capitalizar 12 meses por cada año. ¿Está? Porque son 12 subperiodos. Entonces, por eso está elevado a la n por m. ¿Sí? Bien. Entonces, el capital al cabo del primer subperiodo va a ser el siguiente. Capital final, ¿sí?, al cabo del primer subperiodo, que haría 1, es igual a 100, en nuestro ejemplo, 100 de capital inicial por 1 más 0,10, que es la tasa periódica, en nuestro ejemplo anual, dividido 2 subperiodos, ¿sí? Estamos replicando el ejemplo de la diapositiva anterior, elevado a la n, que va a ser 1, ¿sí? Porque estoy calculando qué cosa. Perdón, n va a ser 1 y m también va a ser 1. ¿Por qué? Porque estoy calculando el capital que se forma al cabo del primer subperiodo. Y eso da 105. Bien. Ahora, si nosotros calculáramos el capital final al cabo del primer año, teniendo en cuenta 2 subperiodos, pasa lo siguiente. El capital inicial es 100 por 1 más 0,10, que es la tasa, dividido 2 subperiodos. Hasta ahí sigue todo igual. Pero acá está elevado a la 2. ¿Por qué está elevado a la 2? Porque esto va a ser 1 de n, porque el año es 1, multiplicado por ¿cuántos subperiodos? 2. Entonces 2 por 1 me queda 2 en el exponente. Entonces, fíjense que obtengo 110,25 haciendo esta cuenta. Lo mismo que les dio cuando calcularon, ¿sí?, de esta manera los 110,25 acá. Solo que con la fórmula nosotros no necesitamos ir calculando de acá hasta acá para con este dato calcular hasta acá y con este dato calcular. No, ahora con la fórmula podemos obtener el periodo que nosotros querramos, porque acá ponemos 10 y obtenemos el capital al cabo del 10º periodo. ¿Está? Entonces, para eso nos sirve la fórmula, para evitar tener que hacer uno por uno lo que ustedes ya entendían o entendieron de entrada. ¿Sí? Entonces, veamos el capital final que se forma al cabo del primer año, ¿sí?, teniendo una tasa anual donde acá el periodo, n, es el año, es un ejemplo, ¿sí?, con un capital inicial de 100. Seguimos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ir aplicando la fórmula. Yo los invito a que ustedes lo hagan después, ¿sí? Lo pueden ir aplicando la fórmula para diferentes subperiodos y van a encontrar que el capital final va a ir variando para diferentes cantidades de subperiodos. A medida que yo aumento la cantidad de subperiodos, es decir, la cantidad de veces en la que parto el periodo, en este caso un año, lo parto en 1, me queda un año. Lo parto en 2, me quedan 2 semestres. Lo parto en 3, me quedan 3 cuatrimestres. Lo parto en 12, me quedan 12 meses. El capital final, que se va a ir formando cuando vayan modificando, ¿qué cosa? El exponente y la m de acá abajo, ¿sí? Esta m y esta m se van a ir moviendo. N va a seguir siendo 1, pero m y m se van a ir moviendo. Primero va a ser 1, después va a ser 2, después van a ser 3, después va a ser 12. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Voy rotando, acá tienen la fórmula, m la voy aumentando.
Entonces, en la medida que voy aumentando M, sucede lo siguiente. El capital final crece, ¿lo ven? 110, 110,25, 110,33, creció. 110,47, creció. ¿Sí? Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y acá sí viene la aplicación al límite, fíjense todo lo que tuvimos que desarrollar antes, ¿qué pasa si M tiende a infinito? ¿Sí? ¿Qué pasa si hacemos tender entonces la cantidad de subperiodos M a infinito? ¿Qué es lo que sucede? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Y eso a qué nos lleva? Tenemos una herramienta para poder responder a esto, y es el cálculo del límite. ¿Sí? Entonces, recuerden que hay un límite especial. ¿Se acuerdan del límite especial que dice que m tendiendo a infinito es igual a, el límite de m tendiendo a infinito es igual a 1 más 1 sobre m elevado a la m me da e? Este es el número e, ¿sí? El límite especial que da por resultado el número e. Recordando ese límite especial, lo vamos a tomar en consideración ahora, próximamente. Entonces vamos a partir de la capitalización compuesta subperiódica, que es esta fórmula que obtuvimos acá, donde el capital final al cabo del periodo n es igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés periódica dividido m subperiodos elevado a la m por n. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar el límite de m subperiodos tendiendo a infinito. El límite de m tendiendo a infinito. ¿De qué cosa? Del capital inicial por 1 más i sobre m elevado a la m por n. ¿Sí? La fórmula esta de la capitalización compuesta superior. Bien. Entonces, acto seguido, lo que vamos a tener que hacer es hacer un cambio de variable. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener que hacer un cambio de variable? Bueno, porque en realidad yo acá el límite especial, ¿qué tiene el límite especial acá? Tiene 1 sobre m. Acá, ¿lo ven? Y arriba tiene m solito. ¿Y acá qué tengo yo en mi fórmula de capitalización superiórica? Tengo i sobre m. No me sirve i sobre m, tiene que ser 1 sobre m. Y acá arriba no tiene que estar n, tiene que estar la m solita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un cambio de variable. Vamos a decir que i sobre m va a ser igual a 1 sobre z. I sobre m es igual a 1 sobre z. ¿Sí? Un cambio de variables. ¿Dónde? ¿Dónde? M es igual a z por i. Entonces, multiplico cruzado, ¿sí? Z multiplica de este lado a la i, m multiplica el 1, me queda m igual a z por i. Entonces, ¿qué sé? Que si m tiene infinito, z tiene infinito. ¿Sí? Porque tienen una relación directa. Acá. Bien. Entonces vamos a hacer el reemplazo de las variables. Pero antes vamos a retirar c sub 0 porque es una constante. Y el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, la puedo retirar por propiedad del límite. ¿Sí? Y voy a calcular el límite ahora, pero no de m, sino de z, porque cambié la variable. Y como m, cuando m tiende a infinito, z tiene infinito, entonces acá voy a poner que el límite, voy a estudiar el límite de z tendiendo a infinito. ¿Sí? ¿De qué? De 1 más. Y donde estaba i sobre m, ¿qué coloqué? 1 sobre z, porque lo hice el cambio de variable. ¿Sí? Y arriba donde estaba la m, ¿a qué es igual m? A z por i. Entonces, donde estaba la m, coloco i por z o z por i, que es lo mismo. Por fuera, ¿qué queda? Por n, que ya lo arrastramos de la fórmula de antes. ¿Sí? Entonces me queda esto que ustedes ven acá. Bien. Propiedades de potencia, ¿para qué sirven? Para todas estas cosas, fíjense. El capital final, entonces, al cabo de n periodos, ¿sí? Capitalizando continuamente. ¿Qué es capitalizando continuamente? Haciendo tender a infinito la cantidad de subperíodos, es decir, parto el año en 12 pedacitos, parto el año en 365 días, parto el año en la cantidad de horas que tiene un año, parto el año en segundo por segundo, lo llevo al límite, límite, límite la cantidad de subperiodos, ¿sí? Al infinito, lo parto en infinitos pedacitos, ¿sí? Eso es capitalizar continuamente. Entonces, el capital final logrado en capitalización continua va a ser igual al capital inicial, que es este C sub 0 que tengo acá. Y fíjense lo que hago con el límite. Todo esto que está en el límite, ¿sí? Lo que hago acá es expresarlo de la siguiente manera.
Esto como tengo I por Z por N, ¿sí? Cuando hay producto en la potencia, yo lo puedo expresar como potencia de potencia. Por lo tanto, como yo necesito que me quede la Z acá, ¿sí? Porque necesito que esto sea 1 sobre Z elevado a la Z, porque eso es el límite especial. Entonces, I por N lo voy a expresar como potencia de potencia, ¿sí? Que se multiplican, pero lo voy a expresar como potencia de potencia, de esta manera. Entonces, ¿qué me quedó acá? El límite de Z tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre Z elevado a la Z. Esto que está acá, sí se parece al límite especial de E. ¿Ven? Límite de M tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre M elevado a la M. Bueno, ¿y acá qué tengo? Límite, ¿sí? De Z tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre Z elevado a la Z. Entonces, esto que está acá es E. Por lo tanto, el resultado de este límite me va a dar por resultado el número E. Pero tengo otros elementos que me están afectando a E. ¿Cuáles son? El capital inicial y el exponente I por N. Entonces, en definitiva, me queda que el capital final logrado al cabo de infinitos subperiodos, ¿sí? De infinitos subperiodos, y eso es capitalizar continuamente, hacer tender la cantidad de subperiodos al infinito, es decir, M tendiendo a infinito. Cuando yo capitalizo continuamente, obtengo que el máximo capital que yo podría llegar a lograr es este que me va a dar por resultado el C sub 0 por E elevado a la I por N. Es decir, que tiende a un determinado valor y no va a pasar de ese valor, que es este que encuentran acá. ¿Sí? Entonces, conclusión, para que les quede escrita, si capitalizáramos infinitas veces, ¿sí? El monto o capital final se incrementaría hasta un determinado límite, dado por la fórmula obtenida, C sub 0 por E elevado a la I por N. ¿Sí? De esta manera, lo que nosotros buscamos, ¿sí? Es una definición de un concepto muy abstracto, es verdad, porque la aplicación en la práctica de estas cosas no es fácil de verla, donde lo que hacemos es suponer que el periodo es 1 y partimos ese periodo en infinitos subperiodos. Eso nos estudiar esa partición en infinitos subperiodos es una herramienta, el límite es una herramienta que nos permite estudiar esa partición en infinitos subperiodos, y llegamos a la conclusión de que eso da por resultado, ¿sí? Algo que tiene que ver con el número E. Entonces, si ustedes tienen un determinado capital inicial, ¿sí? Lo multiplican por E elevado a la tasa de interés periódica y la cantidad de periodos, ¿sí? Le va a dar el máximo capital que ustedes pueden lograr, ¿sí? Capitalizando continuamente. Más de eso, no. Ese es el tope, ¿sí? Por ejemplo, retomando nuestro ejemplo, al 10% de tasa anual, 100% de capital inicial, ¿sí? Si uno capitalizara continuamente, es decir, en infinitos subperiodos, ¿cuál es el máximo capital que vas a poder lograr? Y no vas a pasar de acá. 110,51. Fíjense, 100 por, que es el capital inicial, por E elevado a la 0,10, que es la tasa, por un periodo. Me da 110,51. Ese es el máximo capital final que vas a poder lograr, por más que capitalices infinitas veces. ¿Sí? Bueno, respecto a los ejemplos, si bien yo tengo un ejemplo acá, por ahí prefiero que los trabaje Miguel, que él va a dar la parte más de ejercicios. Eh, Así le hacen pregunta a él, que tiene más preparada esta parte. Quiero saber si hay alguna duda o pregunta sobre esta temática. Lo más importante, resalto, para nosotros en Matemática 1, es saber de que hay una fórmula de capitalización compuesta que contiene el subperiodo, que es esta. Si ustedes parten porque entendieron esta fórmula, ¿sí? Cómo llegamos, este es el punto de partida, esta es la materia prima para Matemática 1, ¿sí? Esta es la materia prima. Yo les expliqué lo anterior porque tienen que saber de dónde viene, ¿sí? Pero esta es la materia prima. Y a esta materia prima, ¿qué le hacemos? Le aplicamos el límite de m teniendo infinito para partir en infinitos subperiodos esta tasa y buscar una tasa proporcional correspondiente a esos subperiodos. Y además m también está el exponente, ¿sí? Cuando aplico ese límite, tengo que hacer un cambio de variables. Luego de ese cambio de variables, esto me termina dando que el capital final máximo a generar, ese es el concepto
financiero de todo esto, ¿no? El máximo capital que se puede llegar a lograr capitalizando infinitas veces, ¿sí? Es un valor que está condicionado por el número E, ¿sí? También afectado por el capital inicial, la tasa de interés y la cantidad de periodos, pero está condicionado por el número E, está relacionado al número E. Y esta es la conclusión que les acabo de dar. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Algún comentario? ¿Reflexión? Bueno, mientras van pensando la respuesta, aprovecho para decirle que ahí estoy compartiendo un formulario de asistencia, ¿sí? Le dan clic al formulario y ahí les pide simplemente el dato del nombre y apellido, la comisión donde están, si es comisión de relevo Puerto Madryn, le ponen enviar y eso a nosotros nos deja grabado o guardado la asistencia así a la clase. Eh, Así que bueno, si quieren ahí acabo de compartir el link, no sé si todos lo pueden ver, si alguno tiene inconveniente en acceder, nos va avisando y lo volvemos por ahí a compartir y demás, a ver si pueden grabar su asistencia. Bueno, vamos a darle un poquito de continuidad a lo que estaba desarrollando Fede. Ustedes me dirán cuando estén viendo pantalla. Estamos viendo. Muy bien, bueno, y también ya que estamos, recuperamos en estos encuentros virtuales un poco de lo que nos dejó la pandemia Matemática 1, fundamentalmente en el uso de un montón de herramientas para generar unas presentaciones por ahí más entretenidas. No es que el Power no sea entretenido, pero bueno, han ido surgiendo otras herramientas, ¿no? En particular esta de Genially, que nos permite también hacer presentaciones y de alguna manera poder ir haciéndolo más vistoso, si se quiere, más agradable a la vista. Vamos a ir resolviendo algunos ejercicios de capitalización continua a partir de lo que Fede nos explicó, de cómo fue desarrollando todos los conceptos para poder llegar a la expresión que nos permite calcular un ejercicio que pueda tener incorporado el tema de capitalización continua como régimen, ¿sí? Para calcular los intereses. Acá particularmente, yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, me voy a minimizar acá ahí estoy apretando el botoncito de consigna, la misma consigna que estaba en el Power. La empresa Todo Viaje brinda el servicio de turismo, está pensando en renovar su flota de transporte para el servicio de avistaje de ballenas que realiza en la temporada alta. Por lo tanto, desea contar de aquí a 12 meses, y ahí tenemos que empezar a ir identificando y pensando los elementos, como había marcado Fede cuando fue desarrollando el concepto de capitalización, con 50 millones. Quiere decir que hay que contar de acá a 12 meses con ese valor o ese monto, 50 millones, para comprar una nueva Mercedes-Benz Sprinter. Le pusimos, estamos haciendo publicidad gratuita a Mercedes, podría haber sido cualquier otra utilitario, ¿no? La entidad cuenta en el momento con un excedente de tesorería, el cual calcula que de ser colocado en un banco que paga interés nominal anual del 12% continuo, ahí nos están marcando qué tipo de régimen de capitalización tiene, alcanzaría para la fecha determinada retirar el monto que se proyecta costará el utilitario. Entonces nos preguntan de cuánto debe ser el depósito hoy. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos ese ejercicio, necesitamos contar con 50 millones de pesos dentro de 12 meses, sabiendo que podemos colocar, porque tenemos un excedente en la empresa, ¿sí? Y nos dice que Tesorería tiene un excedente, que lo tenemos que colocar en un banco, en una operación financiera, con un régimen de capitalización continuo y una tasa de interés que estaría siendo periódica anual del 12%, ¿sí? Entonces, con esa información en mente, nosotros vamos a ir tratando de darle solución. Lo primero que tendríamos que hacer, como podemos ver en la presentación, es fundamental establecer el sistema de capitalización. ¿Sí? Claramente nosotros ahora sabemos que estamos en capitalización continua porque fue lo que trabajamos, pero Fede explicó que podía ser una capitalización a interés compuesto, mencionó la capitalización a interés simple, es decir, conocer el régimen o el sistema de capitalización
nos va a permitir saber qué expresión tenemos que utilizar fundamentalmente. Y como en este caso nos decía el ejercicio que la tasa de interés que el banco nos ofrece es nominal anual del 12% continuo, entonces sabemos que tenemos que recurrir a la expresión de capitalización a interés continuo. Esa que habíamos visto recién, el capital final en el periodo n igual al capital inicial o C sub 0, que ahí están representados por la letra C, por E elevado, si el sombrerito significa elevado a la I por N. Y bueno, nuevamente recuperar los conceptos, los términos de esa expresión, ¿sí? Capital final o monto, el capital inicial, la tasa de interés expresada en tanto por uno, ¿sí? Y el tiempo de colocación de la operación. Una vez que sabemos cuál es el sistema de capitalización y entendemos cuál es la expresión que tenemos que utilizar, ¿sí? Consecuente con ese sistema de capitalización, lo que tenemos que hacer es establecer de alguna manera cuáles son los componentes que tenemos de esa expresión y establecer cuál va a ser nuestra incógnita, es decir, qué es lo que tendríamos que encontrar, descubrir, hallar. Y como nosotros íbamos un poco leyendo y ya íbamos interpretando, podemos ver que en el caso particular que estábamos desarrollando, lo que buscamos son 50 millones dentro de 12 meses. Por lo tanto, si buscamos 50 millones de una unidad monetaria, pongámosle pesos, lo que estamos buscando en definitiva es un valor futuro. Estamos buscando un capital final, un valor al cabo de determinado tiempo, que en este caso particular, el tiempo que nos indica es de un año. ¿Sí? Yo los 12 meses lo transformé en un año, ¿sí? No habría inconveniente. Y la tasa de interés que nos está ofreciendo es 12 nominal anual, capitalización continua. Por lo tanto, determinando los componentes, nos damos cuenta que nuestra incógnita, o lo que tendríamos que poder resolver, es cuál es el capital inicial, es decir, cuál es el excedente, ese que tiene tesorería, que hoy debería colocar en esta operación financiera en el banco para que durante un año y al cabo de, o tomando en cuenta una tasa del 12%, pueda retirar al final de esa operación los 50 millones. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que estamos buscando? Bueno, si esto es así, lo que tendríamos que hacer entonces es, dada la expresión, empezar a reemplazar los elementos. ¿Sí? Fíjese que donde teníamos el capital final en el periodo n, que en este caso sería 1, sería 50 millones. Nuestra incógnita, que es el capital inicial, la dejamos sin completar. El número E aparece acá. Y en el exponente lo que tenemos es la tasa I, 0,2 en este caso, y por eso estamos expresada en tanto por uno, ¿sí? 0,12 era el 12%, por uno que es la colocación de un año, ¿sí? Como mi incógnita es el capital inicial, lo que puedo hacer es, esta expresión E elevado a la 0,12 por 1, es decir, E elevado a la 0,12, lo que voy a hacer es, como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, y de esta forma voy a obtener el capital inicial, 50 millones dividido E elevado a la 0,12 por 1, me va a permitir determinar el capital inicial. Resuelvo E elevado a la 0,12 y el resultado de ese 50 lo divido por lo que me haya arrojado esa cuenta. Y tengo que colocar como capital inicial 44.346.021 pesos con 84 centavos hoy, para que el 5 de junio del 2025 yo pueda retirar 50 millones con las condiciones que están establecidas en esta operación financiera, ¿sí? Y una cuestión no menor, fíjense que entonces lo que hicimos fue, utilizamos la expresión que habíamos establecido con el régimen de capitalización en el punto 1 y con los valores que establecimos en el punto 2, es decir, qué incógnita teníamos, reemplazamos en la expresión de capitalización con un régimen continuo y obtuvimos el resultado. Y último punto, 4 y no menor, siempre que me hacen algún planteo de este tipo, es responder a lo que pedía el enunciado. El enunciado pedía determinar de cuánto debía ser el depósito hoy para obtener esos 50 millones al cabo de 12 meses y con una tasa del 12%. La respuesta es que el depósito hoy tiene que ser de 44.346.021,84.
¿sí? Hasta ahí estamos. Usamos la expresión que acaba de definir Fede, pero en vez de calcular el capital final, lo que teníamos en este caso como incógnita era el capital inicial. Por eso hicimos ese despeje de la expresión, ¿sí? Para poder encontrar acá, despejé todo este término e elevado a la 0,12 por 1, lo pasé dividiendo para poder encontrar el capital inicial. Siempre que tenga que encontrar el capital inicial en el régimen de capitalización continua, ¿voy a hacer lo mismo? Sí, voy a tener un valor final o monto en el numerador y en el denominador voy a tener e elevado, ahí por n, con su correspondiente tasa de interés y tiempo, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no se entendió? Estamos utilizando la expresión, ¿sí? En ejercicios concretos. ¿Se entendió? Se ¿Hay algo entendió, que...? dice Julián. Muy bien. Bueno, si esto se entendió, avanzamos una más. A ver, algunos ejercicios más. Podríamos poner cantidad de ejercicios y un poco la idea va a seguir siendo la misma, ¿no? Pensar, bueno, ya sabemos que el régimen de capitalización es continua porque los ejemplos son bajo ese régimen o ese sistema de capitalización con interés continuo. Eh, pero vamos a ver otras cuestiones. Vamos a ver qué pasa si tenemos que determinar el monto y si tuviéramos que determinar, por ejemplo, la tasa o el tiempo de la operación, porque hasta acá determinamos capital inicial. En el punto 1 ahora lo vamos a desarrollar. Fíjense que tenemos una colocación de 6 millones en una inversión que capitaliza con interés continuo y nos pide saber cuánto vamos a obtener al cabo de 2 años con una tasa de interés del 8% anual y cuál es el interés obtenido. Y por otro lado, tenemos otro ejercicio 2 ahí planteado, donde nos piden determinar la tasa que paga la institución bancaria, ¿sí? Una operación plazo fijo, con capitalización continua, media rara y fe que sean tan generosos, pero bueno, lo inventamos como para trabajar con el concepto de tasa y que también nos va a servir para abordar el tema de tiempo. Bueno, yo me armé acá Aedro, una pizarra virtual, sí, que la incorporamos en el contexto de pandemia. ¿Sí? Está interesante como herramienta cuando uno no tiene una pizarra gráfica. Yo tengo tableta gráfica, pero en particular hoy como estamos en esta clase particular y que la estamos grabando de más, me parecía que iba a quedar más prolijo con iDrew que escribir en un Power con una tableta gráfica. Bueno, vamos con este primer ejercicio. Una colocación, o este otro ejercicio, una colocación de 6 millones. Entonces, ya sabemos que el régimen es de capitalización continua. Lo que vamos a hacer ahora es poder ir determinando los elementos. Entonces, acá voy a tener que el capital inicial es de 6 millones, ¿no? Ese dato lo tenemos. El tiempo, ¿lo tengo? ¿Cuánto es el tiempo de la operación? Dice que colocamos 6 millones en una inversión que capitaliza con interés continuo y nos preguntan cuánto dinero obtenemos al cabo de 2 años con una tasa de interés del 8 anual. Y en segundo orden, cuál es el interés obtenido. Bien, sabemos entonces que colocamos 6 millones. Bien, ese es el capital inicial. Lo colocamos durante 2 años. Nos dicen que la tasa de interés es del 8% anual. Vamos a ponerlo de la manera, 8% o 0,08 en tanto por uno, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Anual. Bien, y entonces nos damos cuenta que nuestra incógnita o lo que queremos saber es cuál es el monto, ¿no? Bien, vamos acá entonces. Vamos a trabajar con esto partiendo de acá. Y entonces nuestra incógnita, que es el monto, lo vamos a poder encontrar como. Ustedes pueden ir si quieren haciendo las cuentas de manera preliminar y vamos trabajando juntos. C sub n va a ser igual entonces a qué? A capital inicial, ¿sí? Volvemos a escribir si quieren la expresión, capital inicial o C sub 0, como bien dijo Fede, es la fórmula base,
Y esto multiplicado ¿a qué? Vamos a multiplicar a e elevado a la i por n, ¿sí? Dije i por n, así que ahí estamos. ¿Bien? Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos reemplazando ahora, ¿sí? No, no es ni más ni menos que eso. ¿Cómo hacemos? Donde tenemos c sub n, ahí lo dejamos, tal cual está. Reemplazamos capital inicial, 6 millones, ¿sí? Ya dijimos que es número E, y que ese número E lo íbamos a elevar. De paso van viendo cómo usar la herramienta. Ahí voy corrigiendo. Ahora sí. E elevado entonces a la I por N. Acá yo dejé 1 y en realidad es I. Ahí está. I por N, entonces, I es 0,08, ¿verdad? La tasa de interés. Y N, que es el tiempo, son 2 años de colocación. ¿Ok? Bueno, paso siguiente. Empezamos a resolver un poquito de esto. Vamos a recuperar desde acá esta expresión. Si no copiamos todo. Y lo que va a cambiar es, ya podemos resolver el exponente 0,08 por 2. Esto me va a quedar 0,16, ¿verdad? Bien, hacemos la cuenta, e elevado a la 0,16 por 6 millones, y esto me da exactamente 7 millones 041 065 con 23. Ustedes después prueben hacer la cuenta, a ver si llegan al mismo valor o resultado, ¿sí? Entonces fíjense cómo podemos ir trabajando un ejercicio. Recién vimos el caso de avistaje de ballena y la tráfico que necesitaba comprar la empresa, cómo encontramos el capital inicial. Aplicando la fórmula tal cual está, podemos encontrar el monto. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? ¿Pudieron arribar todos al mismo resultado? Ahí van surgiendo los mensajes. ¿Se entendió? El Sí, ejercicio sí, que alguien ahí claramente pregunta, que sí. Micaela, ¿puede mostrar el ejercicio que mostró para hacer? ¿Cuál sería, Micaela? ¿Este? ¿Acá? Estos recursos igual tranquilos porque después quedan todos en el aula. O sea, Eso le iba a nada, decir a William que se quede tranquilo, que todo quede grabado, ¿sí? está grabándose y queda todo en el aula, todos los recursos que vamos a utilizar y demás. Así que, nada, eh, tranquilos que está todo disponible. Vamos con el segundo ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Yo me adelanté y fui haciendo algo para optimizar el uso en la clase. Vamos con el segundo ejercicio y nos dice que un banco ofrece para sus operaciones de plazo fijo capitalizar los intereses con régimen de capitalización continuo. Entonces nos pone, si depositamos hoy, cuando nos dice depositamos hoy, nos está hablando en definitiva de capital inicial, ¿no? Si depositamos hoy 2.500.000, dice, y dentro de 6 años, ahí nos está indicando el tiempo, 6 años, obtenemos 3.200.000, es decir, un valor futuro, por lo tanto 3.200.000 sería lo que voy a obtener al cabo de 6 años. Me pregunta cuál es la tasa que paga la institución bancaria. Y la tasa que va a pagar la institución bancaria, en definitiva, es mi incógnita. ¿Bien? ¿Se entiende entonces cómo yo voy identificando los elementos para saber qué es lo que tengo que resolver, ¿no? La fórmula sigue siendo siempre la misma. Ahora voy a ampliar acá. La fórmula sigue siendo la misma. Ahora bien, el tema es que yo tengo que trabajar un poquito con esta fórmula. ¿Por qué? Porque mi incógnita, ¿dónde está ahora?
Está acá en el exponente mi incógnita, ¿sí? En este caso particular es la tasa de interés. Si quieren le vamos a poner, no sé si me deja poner un color, no, no me deja un color específico, pero esta tasa ahí es mi incógnita. Entonces voy a tener que de alguna manera ver cómo la despejo, porque ¿dónde está esta ahí? En el exponente, ¿no? Del mismo modo me pasaría si la incógnita fuera el tiempo. Ya sabemos entonces cómo encontrar el capital final o monto, sabemos cómo determinar el capital inicial. Ahora tenemos que establecer cómo podemos encontrar los otros dos elementos de la expresión, la tasa de interés ahora, o lo que va a ser lo mismo, van a ver, el tiempo. Bueno, lo primero que podemos hacer es pasar dividiendo el capital inicial, que no está afectando, es una constante, como dijo Fede, no está afectado por este exponente, porque el exponente, fíjense que claramente está acá entre corchetes, el número E. Ese es el que está afectado por I por N. Entonces, capital inicial lo puedo pasar dividiendo el C sub 0. Cn dividido sub 0, y de este lado me queda E a la I por N. Y como ya habrán notado, o estarán prestando atención, fíjense que la única forma que yo tengo para bajar un exponente, recuerdan que es con logaritmo, así como cuando hacían estudio de funciones, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, una función de tipo exponencial y queremos hacer encontrar la inversa, por ejemplo, aplicábamos logaritmo en una base conveniente. En este caso, como la base es el número es neperiano, el logaritmo que sería conveniente aplicar miembro a miembro es el logaritmo natural, que justamente responde a esta base neperiana, ¿sí? Entonces aplico logaritmo natural miembro a miembro, ¿sí? De un lado de la expresión de la igualdad y del otro lado. De tal manera que cuando yo tengo logaritmo natural del número de logaritmo de un número en su propia base, eso tiende a 1, y además, por propiedad, el exponente, en este caso y por n, baja. Bajamos el exponente y esto vale 1. Yo hice dos pasos en 1, entonces me queda i por n igual al logaritmo natural de capital final o monto dividido capital inicial. Acá si quisieran a la izquierda, yo podría expresar como es un cociente, el logaritmo de un cociente, yo podría agregar propiedad del logaritmo y podría ser logaritmo del monto menos logaritmo natural de capital inicial. Como ustedes gusten, ahí es indistinto cómo lo podemos resolver, ¿sí? De las dos maneras van arriba al resultado. ¿Y qué pasa? De esto, de esta expresión que tenemos acá, podemos encontrar las otras dos incógnitas que queremos encontrar, que son I y N. Si quiero encontrar I, acá está a la derecha del recuadro, lo que hago es a esta expresión, logaritmo natural del capital final dividido el capital inicial, lo divido por N. Y si quiero encontrar el tiempo, porque mi incógnita es el tiempo, entonces la que paso dividiendo al otro lado de la igualdad es la tasa de interés. O sea que con una expresión me permite calcular el tiempo y la otra me permite calcular la tasa. ¿Se entiende? Con eso en mente, volvemos a nuestro ejercicio. ¿Sí? Como nos piden encontrar la tasa, lo que voy a tener que usar es esta expresión de acá, esta de la derecha. Puedo ir directamente a esa expresión, puedo ir directamente a esa expresión, la podemos copiar incluso, y vamos a reemplazar los valores que tenemos acá. ¿Sí? Va a ser logaritmo natural de ¿quién? Subo un poquito así vemos los datos. Logaritmo natural de el monto, que en nuestro caso, ¿cuánto es el monto? 3.200.000, dividido el capital inicial, que son 2.500.000, y el tiempo n está medido en 6 años. ¿Sí? La tasa, por lo tanto, que nos va a dar, ¿sí? Va a ser una tasa periódica de capitalización continua anual. ¿Sí? Bueno, ahora tendríamos que hacer las cuentitas. 3.200.000 dividido 2.500.000. Si no hice mal los cálculos, eso da 1.28. A eso le sacamos logaritmo. ¿Sí? Lo voy a hacer, a ver, lo repaso acá por las dudas. Algunos si lo está haciendo y quiere ir corroborando.
1.28 efectivamente, entonces voy a tener un cociente, ahí voy a tener un cociente donde voy a tener logaritmo natural de 1,28 en el numerador dividido 6. Y esto va a dar como resultado, cuando calcule el logaritmo natural de 1,28 dividido 6, va a dar exactamente 0,0411. Normalmente en matemática financiera se toman hasta 4 decimales, ¿sí? Es una cuestión de corrección, 4, 5, porque pensemos que acá como estamos hablando de millones, eh, hacer el 4,11%, que en definitiva pues lo multiplicamos por 100, y esto nos va a dar 4,11%, hacer el 4,11% de 3.200.000 es una cosa, hacer el 4,11% de 30.000 billones de pesos completamente distinto, ¿no? Entonces, 4,11 o 4,12, ese puntito, ese decimal adicional, evidentemente va a cambiar significativamente el resultado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo encontramos el valor de la tasa usando esas expresiones que a partir de la expresión original de cómo calcular la capitalización, despejamos la tasa de interés, en este caso, podría haber sido el tiempo. Ya sabemos entonces cómo podemos responder a esta pregunta, ¿sí? ¿Cuánto paga la institución? Bueno, la tasa que nos va a pagar la institución financiera va a estar en el orden de 4,11%. Y antes de que cierre esto, acá nos habían hecho otra pregunta que no respondimos y que me quedó a mí pendiente, y que tenía que ver con cuál era el interés obtenido. Si yo tengo un monto final, ¿sí? El interés va a ser igual al monto, y ahí serían como las últimas, no hay más opciones de ejercicio, monto, menos el capital inicial, ¿no? Si yo hago la diferencia entre el capital final y el capital inicial, puedo saber cuál fue el interés que obtuve, ¿no? Perfecto. Entonces, monto final, 7.041.065,23. Le resto los 6 millones que colocamos como capital inicial, y entonces el interés que obtenemos es la resta, va a ser 1.041.065,23, ¿sí? Para dar respuesta a cuál es el interés obtenido. Hago la diferencia entre el monto y el capital inicial. Y esos son los intereses que gané al cabo de 2 años colocando 6 millones a la tasa de interés anual del 8%. ¿Ok? Bien. ¿Alguna cuestión, alguna duda? ¿Algo que necesiten que volvamos a repasar? ¿O se fue entendiendo? Parece que estuvo todo bien. Sí, lo que pasa es que seguramente tiene que ver con los redondeos, Micaela, y estoy viendo tu mensaje. Eh, pero fíjate que básicamente estamos más o menos en valores. Por eso decíamos a veces lo de los decimales y demás, cuántos decimales tomamos cuando hacemos el e elevado a la 0,16, nos puede cambiar un poquito en más o en menos el valor, no se preocupen, porque ahí no va a haber inconvenientes, siempre que esté bien aplicada la expresión y los datos, ahí no van a tener inconvenientes, ¿sí? Bueno, ¿cómo les fue con la asistencia? ¿Pudieron grabar la asistencia, marcar la asistencia? ¿Todos pudieron ingresar al formulario? ¿Hace falta que vuelva a compartir el formulario o no? Ese sí es que tengo que compartir de vuelta el formulario. Ah, alguien lo pudo, a ver. Voy a ir a buscar de vuelta el formulario y voy a volver a compartírselos. Denme 2 segundos que vuelvo a copiar y a Yo estoy compartir. chequeando y hay 130 Sí, presentes. sí, no, hubo en un momento, pasamos los 150 levemente, Fede, y se mantuvo estable.
Ahí voy a ver cuántas Bien, respuestas tuvimos en el formulario. Tenemos 131 respuestas. Así que debe haber sí, unos 19 que no han grabado la la asistencia. asistencia. Así que, bueno, ahí está el formulario. Si ustedes lo pueden ir completando los que faltan. Eh, bueno, en definitiva, lo que teníamos para compartirles era esto, ¿sí? Como verán, es cortito, breve, pero como dijo Fede, es sumamente importante. Cuando sigan avanzando en la carrera, aquellos que estudien contador lo van a ver en cuarto año, licenciado en administración también van a tener una base de eso, de matemática financiera. No sé el nuevo plan de Y en los estudio, nuevos cómo plan fue también después. están incorporados ambos. Creo que tiene más carga eh, en contador, licenciado en administración un poco menos, pero algunas cuestiones de cálculo financiero van a tener. Bueno, quedará en cada quien de ustedes si siguen avanzando con este plan actual o si se cambian y demás. ¿Sí? Eh, tema para otro momento. Eh, ¿Dudas? ¿Algo que quieran preguntar? Y si no, ya vamos dando por cerrada esta clase. La idea también es que todos puedan regresar a sus casas o, si no, o terminar de prepararse y poder comenzar con las actividades de la tarde a partir de las 14. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, Fede, nos estamos viendo. Muchas gracias a Gracias, todos por Miguel. venir. Gracias por Gracias a ustedes, participar. chicos. Gracias, Miguel. Sí, Nos vemos la tarde. este tema entra para el parcial, así que nos vemos igual en un rato. Hasta Nos luego. vemos un rato. Chao.